Buenas noches. Comenzamos con una noticia de última hora que conocíamos hace apenas 30 minutos. El Tribunal Supremo ha fallado y fija que sean los clientes los que sigan pagando el impuesto de bienes jurídicos documentados. El alto tribunal se desdice una vez más y contradice las 3 sentencias que hace 3 semanas dictaminaron que debían ser los bancos quienes pagaran este impuesto sobre las hipotecas, porque eran las entidades financieras las que más se beneficiaban con el préstamo, ya que durante muchos años iban a estar cobrando intereses. Por un apretado margen de 15 votos contra 13, los magistrados del Supremo han decidido que sea el cliente el que siga pagando este impuesto. La pelota está ahora en el tejado del Gobierno, quien puede decidir eliminar este impuesto que, recordemos, está transferido, recauda en su integridad las comunidades autónomas. Y por otra parte, los afectados pueden recurrir a instancias judiciales europeas para intentar deshacer esta tropelía judicial y esta victoria, recuerden, del sector bancario. Más noticias en nuestro sumario. El Tribunal de Estrasburgo ha concluido este martes que el Tribunal de la Audiencia Nacional, que condenó a Arnaldo Otegi como miembro de una organización terrorista, estaba bajo sospecha de imparcialidad. Un solo comentario de la jueza ha bastado a Estrasburgo para cuestionar dicha imparcialidad, un hecho que ha servido al dirigente Abertzale para calificar a España de lo siguiente. Construyeron una acusación falsa, nos encarcelaron, cumplimos la condena. Nos encarcelaron por construir una estrategia pacífica. Hoy su gran mentira queda al descubierto. Nuestra sonrisa es más amplia y España queda retratada como lo que es, un Estado antidemocrático. El Ejecutivo socialista quiere evitar a toda costa que Francisco Franco acabe en la Catedral de la Almudena. El Gobierno ya tiene sobre la mesa una fórmula que va a tramitar a través de enmiendas a la reforma de la Ley de Memoria Histórica. Y no solo esto, pretenden incluir un régimen sancionador que incluiría incluso el cierre temporal o definitivo del lugar que sirva para el enaltecimiento de Franco, que quedará terminante y expresamente prohibido. Vamos a impedir por ley el enaltecimiento público del dictador y de la dictadura. Como saben, María Dolores de Cospedal abandonaba ayer el Comité Ejecutivo del Partido Popular, pero no así su escaño en el Congreso. Hoy hemos conocido, según el diario ABC, que la exsecretaria general se habría comprometido con Pablo Casado a dejar la vida política antes de que finalice este año 2018. Una salida a la que el propio presidente popular habría abierto la puerta la semana pasada. Varapalo al separatismo. El Tribunal Supremo ha rechazado la petición del expresidente de Òmnium Cultural, de Jordi Cuixart, de expulsar a Vox de la causa del 1 de octubre. El alto tribunal apunta a que, dado que aunque no es partidario de trasladar el proceso penal a la contienda política, la legislación vigente autoriza a los partidos a ejercer esta acusación popular. En este sentido, nosotros seguiremos la movilización y la denuncia internacional de la situación grave que se produce en España por el hecho de que no se respeta la división de poderes. Trabajadores de astilleros se concentran para pedir que se garantice la carga de trabajo en Navantia, en Puerto Real. La protesta ha sido convocada por UGT y ha congregado casi 2.000 empleados. El objetivo no era otro que el de exigir que todas las factorías de la Bahía de Cádiz tengan carga de trabajo asegurada y que al mismo tiempo pueda producirse un reparto de trabajo entre las distintas zonas geográficas de Navantia: Ferrol, Cartagena y Cádiz. No podemos esperar hasta mayo para ir reivindicando ya cargas de trabajo, porque incluso antes de final de año se esperan que entre 400 y 500 trabajadores dejen esta factoría, porque va disminuyendo el trabajo en los últimos petroleros. En página internacional miramos hacia Italia, porque el gobierno del país está planteando dar tierras de propiedad estatal a aquellas familias que tengan un tercer hijo. Se trata de una medida que busca incentivar la tasa baja de natalidad. Casado.
encendido. Pero ¿va a dejar el acta, señora Cospedal? Que os he dicho ya que no, te lo he dicho ya 3 veces. Me he ido del Comité Ejecutivo Nacional de mi partido para ayudar a mi partido y no perjudicarle, pero no voy a admitir que haya hecho nada más. Porque no diga por qué, perdóname, ya te lo he dicho. Lo acaban de escuchar. María Dolores de Cospedal no dejará su asiento en el Congreso de los Diputados. Así lo confirmaba a la salida de un evento en la noche de ayer, en el que también se justificaba apuntando a que cumplía su responsabilidad como secretaria general del partido. En el PP nadie de sus filas sale a defender a Cospedal y si les preguntan prefieren no hacer comentarios. Sí lo ha hecho, no obstante, Pablo Casado después de muchos días de silencio. María Dolores de Cospedal ha decidido dejar la Ejecutiva Nacional del partido y creo que es un gesto que le honra y yo creo que es compatible con lo que ella viene explicando en relación a que nunca ha ocultado esas reuniones y en que están extractadas y por tanto ella no reconoce el contenido de las mismas. Insisto, el PP es mi partido y me parece que lo mejor que puedo hacer en este momento y que debo hacer es no hacer ningún comentario, por lo que le pido excusa a ustedes. Al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo le basta un comentario de una magistrada para calificar al tribunal que condenó a Arnaldo Otegi de imparcial. Se sitúan a favor del dirigente Abertzale al dictar una sentencia en la que concluye que la Audiencia Nacional vulneró los derechos fundamentales del ex portavoz de Batasuna en el juicio por el caso Baterangüe, por el que fue condenado por un delito de pertenencia a la banda terrorista ETA y sigue cumpliendo una condena en firme a 10 años de inhabilitación. El motivo concreto de la recusación fueron las palabras de Ángela Murillo, que ejercía la presidencia de este tribunal. Esta le preguntó directamente si condenaba el terrorismo de ETA, a lo que Arnaldo Otegi dijo que no pensaba contestar. Una negativa ante la que Murillo afirmó en ese momento que ya lo sabía, que sabía perfectamente que no iba a contestar a esta pregunta. Tiempo ahora de ver qué es lo que dice toda esa sentencia. Miriam Olivas, cuéntanos. Así es, Alba, porque el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea ha dictado una sentencia que concluye que la Audiencia Nacional vulneró los derechos fundamentales de Arnaldo Otegi. Pero vamos a contextualizar qué pasó. En el año 2014, el ex portavoz de Batasuna fue condenado junto a otras 4 personas por el caso Bateragune, por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna. La condena en firme para Otegi que dictó la Audiencia Nacional fue de 10 años de inhabilitación. ¿Qué dice ahora el Tribunal de Estrasburgo? Pues por unanimidad ha dictaminado que ni Arnaldo Otegi ni los otros 4 dirigentes de la izquierda Abertzale tuvieron un juicio justo por este caso. Se refieren en concreto a la magistrada de la Audiencia Nacional, Ángela Murillo, y consideran que vulneró el Convenio Europeo de Derechos Humanos y concretamente el artículo 6.1, que habla sobre el derecho de ser juzgado por un tribunal imparcial. ¿Y por qué lo considera así? Pues porque en una causa de 2010 contra Arnaldo Otegi, esta misma magistrada, Ángela Murillo, preguntó al ex portavoz si condenaba el terrorismo. Pasó lo siguiente. ¿Usted condena rotundamente la violencia de ETA? No lo voy a contestar. No lo va a contestar, ¿verdad? No. Muy bien, lo sabía. Puede sentarse. Tras este juicio y las palabras de la magistrada, Otegi fue condenado a 2 años por enaltecimiento de terrorismo, una condena que el Tribunal Constitucional no amparó. Otegi fue absuelto y años más tarde sería juzgado por esta misma magistrada por el caso Bateragune. Otegi volvió a objetar el sesgo del tribunal y no fue escuchado hasta hoy por Estrasburgo. Pero hay que dejar algo muy claro: no se le declara inocente, simplemente se le da la posibilidad de que vuelva a ser juzgado. Miriam, gracias y buenas noches. Bueno, pues esta sentencia ha servido a Otegi para criticar una vez más a la justicia española. El portavoz de H. Bildu asegura que con ella se pone de manifiesto que se fabricó una actuación falsa con el único fin de encarcelarle. Celebra la decisión de Estrasburgo y califica a España, atención, de antidemocrático. Mintieron, construyeron una acusación falsa, nos encarcelaron, cumplimos la condena. Nos encarcelaron por construir una estrategia pacífica. Hoy su gran mentira queda al descubierto. Nuestra sonrisa es más amplia y España queda retratada como lo que es, un Estado antidemocrático. Una valoración han hecho desde el separatismo, que incluso se han lanzado a comparar el caso de Otegi con el de los golpistas catalanes encarcelados. En el Govern de Cataluña piden al Gobierno que se activen todos los mecanismos necesarios ante lo que ellos consideran los abusos de la justicia española. Vuelve a poner de manifiesto y a constatar la injusticia que se vive en España. Es una decisión sobre el hecho de que el señor Otegi y 4 personas más no tuvieron un juicio justo, que va relacionado además
con la petición de recusar a una de las juezas, y en este sentido, bueno, constatar de nuevo, no es la primera vez que hay un pronunciamiento de esta manera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y sí que pedir de una vez por todas al Gobierno español que ponga los mecanismos para que no se produzcan estos abusos en la justicia española. Hablamos de todo ello con el abogado penalista Víctor Manuel Seligrat. Tenemos conexión en directo con él. Señor Seligrat, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Hay motivos suficientes como para asegurar, como hace este Tribunal de Estrasburgo, que Otegi no tuvo un juicio parcial? Bueno, en primer lugar, de acuerdo con las informaciones que he podido tener en conocimiento, informaciones de los medios de comunicación, y sabiendo que esta intervención, como siempre, es un carácter coloquial, entendible para los televidentes y orientativo y con un carácter limitativo, hay que decir que lo que establece el Tribunal de Estrasburgo desde el punto de vista estrictamente técnico-jurídico tiene su base y fundamentación a los efectos de lo que es esa indemnización que se está haciendo mención por el Estado español. Eso no significa que en este caso se haya la anulabilidad del proceso judicial instado a Otegi, si bien es cierto que los abogados de Otegi posiblemente, dentro de la legítima defensa que les pudiera corresponder conforme a derecho, puedan instar ante el Tribunal Supremo correspondiente, la sala correspondiente, las acciones legales oportunas o pertinentes a los fines de intentar evitar esa inhabilitación establecida en la condena en su día realizada y dictada contra Otegi. El Govern catalán rápidamente está comparando el caso de Otegi con el de los políticos golpistas presos. ¿Ve usted alguna semejanza? En mi humilde entender no veo semejanzas. Además, como sabemos muy bien, las comparaciones son odiosas. Cada caso es un mundo, dicho sea en un lenguaje, repito, coloquial, entendible y dentro de la legalidad. Por consiguiente, desde mi humilde opinión, entiendo que no hay ninguna semejanza. Son temas absolutamente distintos e incluso podría decir que distantes. Si bien en este caso lo que hay que tener en cuenta es que todos estamos sometidos a la ley y a la tutela judicial efectiva y sin perjuicio de ello también a los organismos y tribunales europeos que están en este caso amparándose en determinados convenios aceptados por España. Casos como el de Puigdemont han suscitado la desconfianza, no solo en las instituciones comunitarias, también en la propia justicia europea. ¿Han cedido demasiado los Estados miembros de la Unión Europea las competencias en justicia? Pues esa pregunta tal vez habría que verlo con el desarrollo evolutivo de que son los procesos judiciales y los justiciables que solicitan ese auxilio ante los tribunales europeos. Pero hayan cedido mucho, hayan cedido poco, lo cierto es que es un acuerdo que se ha llevado a cabo por los miembros de la Unión Europea y en consecuencia todas estas cuestiones se ven con el desarrollo. Andando se hace camino y se ve cómo va todo el tema. Por consiguiente entiendo que sí es cierto que en determinadas cuestiones es bueno que haya una tutela judicial, que en este caso también tengamos en posibilidad de acudir, que no todo el mundo puede acudir, no por razones jurídicas, sino también incluso hasta por razones de posibilidades de solvencia económica. Es decir, acudir al Tribunal de Estrasburgo desde un punto de vista profesional y desde un punto de vista procesal no es fácil ni tampoco es barato. Por consiguiente, eso también hay que tenerlo en cuenta. En el 2012 este mismo tribunal derogó la doctrina Parot, provocando que numerosos terroristas de ETA y violadores salieran de prisión antes del cumplimiento íntegro de sus penas. ¿Pudo haber hecho algo el gobierno español en ese momento para evitarlo? Estas cuestiones, según entiendo, son cuestiones jurídicas. En consecuencia, hay que diferenciar los temas políticos con los temas judiciales o con los temas legales. Los poderes en este caso son independientes y deben de ser independientes. No obstante, también sabemos que la legislación de aplicación al caso, pues también puede en este caso, en virtud de lo que establezca la ley, el poder llevarlo a cabo. Pero son los tribunales, son los juzgados correspondientes los que tienen en este caso que actuar para que los ciudadanos o los justiciables se sientan sometidos a esa seguridad jurídica y a esa tutela judicial efectiva. Víctor Manuel Seligrat, un placer tenerle en este informativo en directo y muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Pedro Sánchez lo intentará hasta el final. El gobierno va a tratar de impedir, sea como sea, que Francisco Franco descanse en la Catedral de la Almudena. Ya habían anunciado que usarían todos los instrumentos y herramientas legales a su alcance para ello. Lo van a hacer a través de las enmiendas a la reforma de la Ley de Memoria Histórica, pero en el socialismo no se contentan únicamente con esto y pretenden ir más allá. Impondrán sanciones que se pueden traducir en cierres para los espacios abiertos al público en los que haya episodios de enaltecimiento del franquismo. El Ejecutivo se ha centrado en la reforma del artículo 15, la que habla precisamente de los símbolos, y consideran que es insuficiente. El plazo de estas enmiendas a la memoria histórica termina hoy. Aún así, es posible que se amplíe, si así también lo pide el Partido Popular. Ciudadanos ya anunció que lo haría.
De momento, los socialistas están estudiando hasta qué punto llevar las sanciones. Así lo ha confirmado Rafael Simancas, el portavoz adjunto del Partido Socialista en el Congreso, que apunta a que en el Gobierno no están dispuestos a que nadie se aproveche de la exhumación para enaltecer a Franco. Vamos a impedir por ley el enaltecimiento público del dictador y de la dictadura. Plan B de Pedro Sánchez en el caso de que no consigan sacar adelante el proyecto presupuestario que su partido ha pactado con Podemos. A pesar de que Esquerra y PDeCAT llevan ya varios días negando que darán su respaldo, incluso con un punto un poco humillante, en el Partido Socialista todavía se muestran esperanzados. Según publica hoy OK Diario, ha filtrado ya el Partido Socialista a las formaciones separatistas su plan en el caso de que el objetivo de sacar adelante las cuentas generales del Estado para 2019 no salga airoso. Tal y como anuncia el Digital, se van a aprobar por decreto todas las reformas sociales, apoyándose quien haga falta, y culpará a estos partidos de haber favorecido un bloqueo social. Sin embargo, quieren evitar ese escenario a toda costa. En Moncloa trabajan intensamente por conseguir ese respaldo que necesitan de los separatistas. Esperan que el proyecto entre en la Cámara Baja en el mes de diciembre y se apruebe en febrero. No, en absoluto. Estamos trabajando intensamente para poder acordar con otras formaciones políticas unas cuentas que son buenas para todos los ciudadanos, para todas las personas, los españoles que tienen unas pensiones por debajo de lo que les permite un mejor nivel de vida, salario mínimo interprofesional, retomar el nivel de dependencia. Estamos con una tarea importante por delante, ahora mismo en negociaciones con alguna formación política, y continuaremos. No tienen apoyos y parece que el Gobierno no quieren ver ni asumir la realidad, lo que reconoce hasta su propio socio parlamentario. En Podemos hacen una llamada a las fuerzas separatistas al mismo tiempo que piden realismo al socialismo y les avisa de que no se pueden encerrar en querer atrasarlo más. Nosotros pensamos que, por un lado, el Gobierno no puede resignarse a prorrogar los presupuestos del Partido Popular, y, por otro lado, los partidos catalanes no pueden cargar encima de las espaldas de la gente trabajadora pues el autoritarismo del anterior Gobierno y la falta de audacia del actual Gobierno a la hora de resolver el problema catalán. Nosotros pensamos que los catalanes no tienen la culpa de lo que ha hecho el Partido Popular. Si no consiguen sacarlos adelante, cuestión de confianza o elecciones. No lo decimos nosotros, lo decía el propio líder del Ejecutivo en el mes de marzo de este año, hace apenas unos meses. De nuevo, contradicciones del presidente Pedro Sánchez, otra vez al desnudo. O presupuestos o elecciones. Que España no puede seguir paralizada. Que España no merece estar varada como consecuencia de la Guerra Fría entre el Gobierno y su principal socio de gobierno. Bien, nosotros dijimos la semana pasada, y yo personalmente lo dije, que si no había presupuestos generales del Estado, el señor Rajoy lo que tenía que hacer era anticipar las elecciones. Se lo contábamos ayer, el presidente del Gobierno suma 52.000 parados más a su palmarés. Malas noticias en página de empleo, porque el paro aumenta en el mes de octubre y la Seguridad Social suma 130.000 afiliados nuevos. Datos que no convencen del todo en el Gobierno. Pues bueno, los datos de paro podrían haber sido mejores, pero creo que un poquito mejor que en octubre del año pasado, y muy esperanzadores los datos de afiliación. Así que vamos a seguir trabajando, que queda mucho por hacer. Si la decisión se basa en que sean los bancos los que deben pagar, con una retroactividad de 4 años supondría un impacto a las arcas públicas de 5.000 millones de euros. En el Ejecutivo advierten de que peligraría la salida de España del procedimiento de déficit excesivo. Esas eran palabras de esta mañana, pero como bien sabemos, como se lo hemos contado al inicio de este informativo, el Supremo ha fallado hace apenas ahora mismo una hora. Pasaban pocos minutos después de las 8 de esta misma tarde, cuando decía que sería el cliente el que debería hacerse cargo de ese impuesto de actos jurídicos. Vamos a escuchar las palabras de la ministra de Hacienda. Más o menos el impacto económico que las comunidades autónomas comunican, que podría tener la suma de todas, si la retroactividad se produce a 4 años, que claro, va a depender mucho del periodo ventana que se abra. Si estuviéramos ante un supuesto de retroactividad a 4 años, estaría en torno a 5.000 millones de euros. Es el impacto que se estipula, que se impacta en las arcas públicas, y por tanto tendremos que hacer compatible que la devolución de ese dinero a los ciudadanos también coincida con la reclamación a las entidades financieras.
Sin titubeos ni dudas algunas, Íñigo Errejón hace una defensa del régimen chavista de Nicolás Maduro. Presten muchísima atención a las barbaridades que suelta el de Podemos con respecto a los derechos y libertades en Venezuela o cómo viven sus ciudadanos. Ver para creer. Lo más radical que pueden hacer las fuerzas transformadoras es construir normalidad. ¿Por qué defiendes el gobierno de Maduro en Venezuela? El proceso político en Venezuela ha conseguido inmensos avances en una transformación de sentido socialista, inequívocamente democrática, donde se respetan los derechos y las libertades de la oposición, que dicen todos los días por casi todas las televisiones que viven en una dictadura. Yo solo veo retrocesos. No. En Venezuela la gente hace 3 comidas al día. En Venezuela la población ha bajado alrededor de 10 kilos en promedio en los últimos años. Yo ese dato no lo tengo. Yo sí. No lo he visto publicado en ningún sitio. Esta férrima defensa no nos lleva más que a pensar que en Podemos ya se quitan la careta. El régimen de Maduro es el ideario de las filas moradas. Editorial con Rafa Núñez Huesca. Venezuela persigue a los líderes de Podemos desde la creación del partido. Todos ustedes habrán visto 1001 vídeos de los Iglesias, Monedero o Errejón loando al régimen criminal de Hugo Chávez. Sin embargo, todos esos vídeos, todas esas alabanzas, fueron previas a la existencia del partido. Una vez Podemos quedó constituido, el silencio. Ni una palabra de Chávez o Maduro, sabedores, los de Podemos, de que en España, como en cualquier lugar decente, la dictadura chavista horroriza. Ningún dirigente de Podemos volvió a defender en público a Venezuela. Algunos ilusos pensaron que se debió a una suerte de posibilismo, de moderación de la formación morada. Después de 5 años haciendo política, pensaban, pasándose por las manos la realidad social y económica de España, muchos, como digo, pensaban que el chavismo de Podemos había quedado en un mero recuerdo. Esos chicos bien de un país próspero de la Unión Europea no podían seguir creyendo en un sistema tan aberrante. Pues bien, siguen creyendo en el chavismo, siguen creyendo en la revolución bolivariana que ha sumido a Venezuela en la más absoluta de las miserias y que ha provocado una crisis humanitaria impensable en el que un día fue el país más rico de América. Pensando que por ser un medio chileno sus declaraciones no llegarían a leerse en España, Íñigo Errejón hizo hace unos días, como hemos visto, una cerrada defensa de Nicolás Maduro. Le pudo la ideología y aseguró que en Venezuela, cuyos nacionales están colapsando las fronteras con Colombia, se están produciendo inmensos avances, es lo que decía Íñigo Errejón. Decía también que se respetan los derechos y libertades de la oposición. Y atención, decía también que la gente hace 3 comidas al día. Ya lo han visto. Señoras, señores, Podemos es esto y Venezuela sigue siendo su modelo. Parece que no cabe duda alguna. Rafa, gracias. Varapalo al separatismo. El Tribunal Supremo ha rechazado la petición del expresidente de Òmnium Cultural, de Jordi Cuixart, de expulsar a Vox de la causa del 1 de octubre. El alto tribunal apunta que aunque no es partidario de trasladar el proceso penal a la contienda política, la legislación vigente autoriza a los partidos a ejercer la acusación popular. En un auto, la sala que va a enjuiciar los hechos da carpetazo, como decimos, a la solicitud de Cuixart para que se expulsase a Vox, al que acusó de estar utilizando la causa como, decían textualmente, polo de la atracción electoral para los próximos comicios y para legitimar ideas que contravienen la Constitución. La ANC critica al Supremo y asegura que no va a aceptar sus resoluciones porque consideran que es el tribunal de excepción. Ellos prefieren que esta causa la lleve el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En este sentido, nosotros seguiremos la movilización y la denuncia internacional de la situación grave que se produce en España por el hecho de que no se respeta la división de poderes y la justicia actúa, digamos, como un elemento de represión política.
El consejero de Interior, Miquel Buch, y Neus Lloveras han defendido este martes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que no desobedecieron al Tribunal Constitucional. Aseguran que el correo que enviaron pidiendo el apoyo de los alcaldes al 1 de octubre fue previo a la suspensión del referéndum por parte del Alto Tribunal y que solo hicieron recomendaciones y nunca dieron órdenes a los alcaldes. Han declarado ante el Alto Tribunal catalán como aforados, pero lo han hecho por sus cargos de diferentes entidades soberanistas como ACM y AMI. Y mostrar el convencimiento de lo que hicimos forma parte de la legalidad y de la normalidad. Por tanto, el convencimiento de que hicimos bien las cosas, ¿no? En todo caso, lo único que hicimos fue recomendar a los ayuntamientos que respondiesen unos correos o unas peticiones que se habían hecho en función de las aprobaciones de las leyes y de los decretos publicados, ¿no? Por tanto, nada más que esto, informar a los ayuntamientos y recomendarles de responder con la mayor brevedad posible. Nada más que esto, por tanto, entendemos de que hicimos nuestro trabajo habitual como una asociación municipalista. Sobre los temas que se me ha preguntado, que forman parte de esa querella, todos ellos ya también fueron investigados por el Tribunal Supremo y junto con muchos más aspectos, y que allí se ha hecho el sobreseguimiento libre. Por lo tanto, entiendo que si se está investigando los mismos temas y en el Supremo, que era una investigación mucho más amplia, se ha hecho el sobreseguimiento, aquí también debería ocurrir lo mismo. Veamos ya las reacciones políticas, en este caso de Junts per Cat y del PDeCAT. Ambas formaciones separatistas ven represión del Estado contra el independentismo y no creen que se cometiera delito alguno. Nosotros estamos muy agradecidos de su participación y de su colaboración con todos los ayuntamientos independentistas del país. Ellos no han cometido ningún delito, venimos aquí hoy también a decirlo alto, no han cometido ningún delito en sus actuaciones y en su participación con el 1 de octubre, y también pues venimos a decir alto aquí en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que no hay ningún delito. Escándalo del presidente de la Generalitat. Quim Torra consigue enfadar al separatismo con un polémico y curioso vídeo que nos dejaba ayer en su perfil de Twitter. Esta tarde hemos hecho un pequeño homenaje a las colonias que nos han dejado recuerdos inolvidables y canciones para toda la vida. Apostamos por potenciar la educación en el ocio. Viendo en sus pantallas, el líder del gobierno catalán sale en primer plano en el Palau de la Generalitat con otros separatistas, todos ellos agarrados de la mano y cantando y bailando canciones infantiles. Esta, curiosamente, es una canción que se canta justo después de los cursos de los campamentos de verano de los más pequeños. Un vídeo que ha enfadado mucho al separatismo porque dicen que no es el momento para celebrar ni para cantar. Y hablamos ahora de otro asunto muy polémico y para ello abrimos ya nuestra habitual sección de La Lupa de Rafa Núñez Huesca. Rafa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Sabes que cuando son asuntos de carácter polémico yo estoy encantado. Me muevo como pez en el agua. Encantado de venir, ¿no? Sí. Es que hay un tema que ha, sobre todo, llenado las redes sociales durante todo el fin de semana y todavía colea un poquito. Efectivamente, han sido las redes sociales, Alba, las que han movilizado a la opinión pública. ¿Contra quién? Contra Dani Mateo. ¿Contra qué canal? Contra La Sexta. ¿Contra qué programa? Contra El Intermedio. Vamos a ver, si les parece, la imagen de la discordia, la imagen de la polémica. Se trata del actor, el humorista Dani Mateo, sonándose la nariz en una bandera nacional de España. Fue el pasado jueves en el programa El Intermedio de La Sexta. Esto lo hacía con la excusa de... En fin, decía él, de provocar, y efectivamente, si esa era su intención, lo ha conseguido, Alba, porque las reacciones no se hicieron esperar y en las redes sociales, en Twitter principalmente, la indignación creció por momentos hasta el punto de que varias empresas que colaboraban con El Intermedio y más concretamente con Dani Mateo, con este humorista o presunto humorista, se han desvinculado públicamente del humorista. En primer lugar, tenemos el comunicado de la Clínica Baviera. Ellos dicen, es una clínica
oftalmológica, según la cual ellos se posicionan del lado de la Constitución y del marco de convivencia que ésta supone. Y abogamos, dicen desde la Clínica Baviera, por el respeto a los símbolos que representan ese espacio de convivencia. Y es por eso, concluyen, hemos retirado las acciones publicitarias con Dani Mateo. Fue la primera reacción de una empresa vinculada al humorista, pero no la única. Hay una empresa de moda de nombre Álvaro Moreno que fue la siguiente, está vinculada directamente con el programa y decían en este comunicado oficial que nuestra marca, la marca Álvaro Moreno, es ajena a la línea ideológica de la casa y dicen creer firmemente en los principios constitucionales y en los símbolos que nos representan y consideramos la utilización de nuestra bandera en estos términos, en los términos en los que la utilizó el humorista, absolutamente intolerable, ofensivo e inaceptable. Fue la reacción de la empresa de moda Álvaro Moreno, que automáticamente retiró la ropa, las chaquetas, las camisas y toda la ropa, todo el vestuario que se lucía en el programa, lo retiró automáticamente. Una tercera empresa, Álvaro Moreno no fue la última, una tercera empresa de nombre New Denim, que es una empresa que tiene que ver con las cuestiones estéticas, los pinceles, las pinturas. Dice que ha emitido un comunicado en sus redes sociales en el que explican que están trabajando en romper literalmente toda relación con todas y cada una de las personalidades relacionadas con el humorista, con el programa El Intermedio de La Sexta, de manera, atención, y esto es importante porque no lo dicen ninguna de las otras empresas, de manera indefinida. ¿Por qué lo hacen? En un comunicado en inglés, la empresa es anglosajona, dicen no tolerar, apreciar o verse representado en modo alguno en ninguna de las acciones que faltan al respeto a la bandera española, al pueblo español, a la comunidad y al país en sí mismo. Esta es la tercera empresa que retiró su apoyo. En este caso se trata de una empresa que proveía de herramientas de maquillaje a la empresa, pero como digo es la tercera empresa, no la última. Hay una cuarta, Deco Wall, un distribuidor de accesorios también de peluquería, que también emitió un comunicado en el que decía no tolerar acciones de carácter ofensivo hacia ningún país ni sus símbolos, refiriéndose obviamente al presunto sketch de Dani Mateo limpiándose la nariz con la bandera de España. Y pide además esta empresa Deco Wall que no incluyan su logo al finalizar el programa El Intermedio de La Sexta. Saben ustedes que cuando acaban los programas aparecen una serie de empresas que colaboran con estos programas. Bueno, pues esta empresa Deco Wall pide expresamente en su comunicado que la desvinculación con El Intermedio sea tal que su logo desaparezca del programa a partir de ahora. Y hay una última empresa que recientemente se ha unido a este boicot al Intermedio, que es Pinceles Vendetta, también una empresa que provee de material para el maquillaje al Intermedio de La Sexta, en el que apela, en un comunicado, a la libertad de expresión, porque esta dice nunca puede dañar los sentimientos de una nación. De manera, Alba, que no es, como vemos, ni una, ni dos, ni tres, ni siquiera cuatro, sino 5 empresas las que, oyendo el clamor en las redes sociales, se han unido a este boicot contra Dani Mateo y sus mofas a la bandera nacional de España. Tenemos, sin embargo, una reacción que se produjo en el día de ayer. Saben ustedes que este sketch, que pretendía ser gracioso, se produjo el pasado jueves. Desde ese día, el viernes no hubo intermedio, desde ese día y hasta el día de ayer se produjeron una serie de reacciones que motivaron la siguiente respuesta por parte de Dani Mateo y de El Gran Wyoming. Vamos a ver si te parece, Rafa, primero esas imágenes de Dani Mateo burlándose de la bandera de España y después vemos la respuesta de ayer. Venga. Hostia, perdón. ¿Qué he hecho? Yo no quería ofender a nadie. Mira, sana, culito de rana. No.
no quería, de verdad, hostia, compañeros, podemos repetir esto. No quería ofender ni a los españoles, ni al rey, ni mucho menos a los chinos que venden estos trapos. El intermedio quiere subrayar que no había intencionalidad política ni ningún posicionamiento editorial detrás. Era simplemente humor. Pero si la broma no ha funcionado, si en vez de provocar risa ha generado crispación social, es evidente que se trata de un gaf fallido y por tanto no tenemos problemas en pedir disculpas sinceras a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos. Sea como sea, insistimos en que nuestra intención no era ofender y lo cierto es que esta polémica ha acarreado varias injusticias. La primera, los líos y enredos en los que se ha visto envuelta la Sexta. La segunda, el ensañamiento que está sufriendo estos días nuestro compañero Dani Mateo, que ya ha llegado incluso al ámbito personal. ¿Algo más que decir? Un mensaje a toda esa gente que cree que eres un tonto por haber escrito ese sketch sobre la bandera. ¡Sí! Que yo ni siquiera escribo los sketches. O sea, que soy incluso más tonto de lo que creen. Pues eso es verdad. Pero bueno, desde aquí sí me gustaría decir que no quiero señalar a los guionistas. Ellos no tienen la culpa. Ni siquiera el que lo escribió. En fin, puedes retirarte. Muchas gracias, Dani Mateo. ¿A ti te escriben lo que dices? A mí no me lo escriben, pero si lo escribiera y hubiera supuesto un sketch fallido, como es el caso, pues seguramente también le hubiera hecho la culpa al otro. Esto, Alba, en cualquier caso, es una especie de disculpas, pero revestida de humor, que son menos disculpas. En fin, yo creo que de lo que se puede deducir de toda esta polémica, Alba, es que por fin los símbolos nacionales en España son una cosa respetable. Yo creo que a partir de ahora cualquier humorista del 3 al cuarto que se le venga a la cabeza a hacer mofa sobre la bandera nacional, se lo pensará dos veces. Ya era hora. Rafa, gracias. Hasta mañana. Y hablamos ahora de la noticia del día, se lo contábamos al inicio de este informativo. El Pleno del Tribunal Supremo ha acordado volver a la doctrina que establece que son los clientes y no la banca los que deben hacerse cargos del impuesto jurídico de actos documentados de las hipotecas. Como decimos, este tribunal se contradice después de 3 sentencias diferentes que hace tres semanas dictaminaron. Serán las entidades financieras las que ganan esta batalla y por tanto será el cliente el que se tenga que hacer cargo de este impuesto. Además, este fallo se produce después de más de 15 horas debatiendo en ese pleno del Supremo que se inició en el día de ayer. Y hablamos de todo ello, de esta decisión del Supremo con la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, con la que tenemos conexión en directo. Señora Suárez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Señora Suárez, a estas horas son muchos españoles los que no entienden la decisión del tribunal. ¿Considera usted justa la decisión? Bueno, tendremos que leer la sentencia. Es verdad que para los ciudadanos es muy difícil comprender cómo hemos pasado de cambiar, de anular un artículo realmente hace 20 días con 3 sentencias que son firmes y que habían sido fundamentadas por magistrados expertos en la materia, como el Supremo ahora 20 días después nos dice justamente lo contrario. Teníamos dudas sobre el impacto que iba a tener temporal, si iba a ser a partir de ahora, si retroactivamente se iba a aplicar o no, o 4 años, o 15, o total. Todas estas dudas estaban en el aire en estos días. Pero lo que yo, de verdad os lo digo con total honestidad, jamás pensé es que nos iban a decir que este artículo que se había anulado y este criterio que se había fundamentado en 3 sentencias nos lo iban a cambiar de buenas a primeras y donde dije digo, digo Diego. No, yo todavía no salgo de mi asombro. ¿Cómo es posible que hace 3 semanas hubiera 3 sentencias diciendo que eran los bancos los que debían pagar y ahora el Supremo se contradice? Bueno, tenemos estas 3 sentencias. Recordemos un poco cómo está configurada la Sala Tercera del Tribunal Supremo, porque creo que es importante. La Sala Tercera del Tribunal Supremo está configurada por secciones y cada sección es experta en la materia de la que trata. Estas sentencias las dictó la sección segunda, que son los expertos en tributos, en fiscalidad. Ahora reunimos a un pleno
en el que hay otras materias del derecho administrativo, materias como energía, como urbanismo, que nada tienen que ver con tributo, por mucho que obviamente, siendo magistrados y teniendo este nivel jurídico, sabrán de tributos. No les niego la mayor, pero los expertos son los de la sección segunda. Yo quiero saber quiénes son estos 15 magistrados, especialistas de qué sala son, porque a mí me cuesta realmente trabajo comprender y explicarle a los españoles que el experto en derecho del urbanismo o el de energía, por ejemplo, le ha dicho al de tributos que se equivocó hace 15 días. A mí me cuesta de verdad mucho trabajo comprenderlo. Se habla de presiones, se habla de la inestabilidad, hemos visto la bolsa cómo fue, pero yo creo que el Tribunal Supremo, para mantener su prestigio, que yo creo que todos los españoles merecemos un Tribunal Supremo con prestigio, puede hacer política económica. Este no es su papel. El papel del Supremo es ser jurista y aplicar las normas y eliminar del sistema aquellas normas que considere que no son acordes con la ley, acordes a derecho. Pero hacer política económica, cuando la ha hecho mal. Recordemos la cláusula suelo, mayo de 2013, y luego ha tenido que venir Europa a corregirnos. Esto es lo que los españoles no nos merecemos. ¿Qué pueden hacer ahora los clientes? ¿A qué instancia judicial pueden acudir? Bueno, yo me imagino que muchos de los oyentes que nos estén escuchando y viendo ahora nos dirán que ya no tienen nada que hacer. Nosotros desde Asufin venimos defendiendo desde hace ya 3 años, que presentamos varias demandas colectivas y también individuales, que con independencia de que el tributo y la ley tributaria dijera que este impuesto lo tenía que pagar el cliente y no el banco, lo cierto es que los bancos nos habían imputado de manera indiscriminada todos los gastos de constitución de la hipoteca en una cláusula abusiva, y cuando retiramos una cláusula abusiva de nuestra hipoteca se tiene por no puesta y nos tienen que devolver todo el dinero. Esto lo hemos venido defendiendo en los tribunales de lo civil, lo estamos peleando. Ahora mismo hay un auténtico mapa de comunidades autónomas en las que los tribunales te dan una parte de los gastos, otra no, te dan el impuesto, otra no, pero es algo que tenemos que pelear. Desde Asufin, ya lo advierto, con independencia de lo que diga esta sentencia, venimos peleando los tribunales civiles, iremos a Europa, pediremos a los jueces que nos planteen esta cuestión prejudicial, y estoy convencida que muchos jueces se van a rebelar contra este criterio, como ya lo han hecho en otras ocasiones, por considerar que no era acorde a las directivas europeas. Pues señora Suárez, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros, y desde aquí mucho ánimo. Los consumidores en este país hemos conseguido ganar muchas batallas. Esto es una piedra más en el camino, pero no nos van a detener. Gracias. En página internacional no son ni tan conocidas ni tan mediáticas como las elecciones presidenciales, pero no por ello son menos importantes. Estados Unidos se enfrenta hoy, 6 de noviembre, a unas impredecibles elecciones legislativas que, a pesar de que el nombre de Donald Trump no esté en ninguna de las papeletas, van a marcar el rumbo de los 2 años que restan del mandato del actual presidente. María Matos, desgránanos las claves de estos comicios. Pues son las elecciones legislativas, o también llamadas midterm, es decir, elecciones a medio mandato. Históricamente han servido para revalidar o castigar las políticas del gobierno. Desde el siglo XIX, en el 95% de los casos, estas elecciones han hecho que el partido del gobierno pierda el poder. Así que veremos qué pasa en estas. Lo primero que tenemos que saber, aquí vemos elecciones legislativas en Estados Unidos, lo primero que hay que saber es lo que han estado votando los estadounidenses a lo largo del día de hoy. En total, 230 millones de ciudadanos que están llamados a las urnas para elegir a sus representantes en el Congreso. En la Cámara Alta, en el Senado, se elegirán a 35 senadores, y en la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, a 435 miembros. A esto se le suma la elección de 150 cargos ejecutivos estatales, entre ellos 36 gobernadores, decenas de alcaldes y también consejos locales. ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son los posibles escenarios? Pues el primero, el continuista, es decir, que todo siga igual, que
los republicanos tuviesen el poder de las dos cámaras. Aquí Trump, como vemos, en el Senado y en la Cámara de Representantes, aquí Trump pues podría respirar tranquilo hasta las elecciones de 2020. Avanzarían con sus planes de construir el muro o eliminar el sistema sanitario de Obama por ejemplo, y si esto sucede, pues sí que sería un éxito sin precedentes porque no es lo normal. El segundo escenario sería el de esa revolución azul que los demócratas hiciesen con las dos cámaras. Saltarían las alarmas en la Casa Blanca y Trump podría despedirse de sacar adelante pues las reformas que aún no ha llevado a cabo. Un escenario, como decimos, muy poco probable que se dé esta revolución azul. Y lo que vaticinan las encuestas, el escenario más probable es que los republicanos mantengan el Senado y que los demócratas ganen la Cámara de Representantes. ¿Qué pasaría aquí? Pues que si los demócratas tenían esa capacidad de bloquear la agenda de los republicanos, pero sin el control del Senado, tampoco podrían votar sus propias iniciativas. Esto es peligroso porque podría darse un cierre de gobierno si no se ponen de acuerdo en aprobar los presupuestos. Y ya por último, vamos a ver cuáles son las propuestas pues más conocidas de los partidos. Los republicanos, por ejemplo, Donald Trump, se han centrado en la economía, han conseguido que baje a mínimos históricos el paro y también han subido los salarios y también pues medidas contra la reforma migratoria, en contra de la entrada de centroamericanos y prometiendo pues quitarle la nacionalidad a los niños que nazcan en Estados Unidos de padres sin papeles. Y los demócratas, sin embargo, se han centrado en un único argumento: la defensa de la reforma sanitaria de Barack Obama, el Obamacare, que obliga a las aseguradoras a no rechazar a ningún paciente por razones de edad o salud. De momento, habrá que esperar, Alba, hasta las 7 de la mañana hora española para saber cómo quedan estos comicios. Veremos qué sucede. Gracias, María. Buenas noches. Y abrimos ya nuestra sección del Mundo en Guerra con Bruno Navarro, militar en excedencia, analista en seguridad y defensa. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, lo dejamos además, empezamos donde lo dejamos la semana pasada, hablando de los cristianos perseguidos. ¿Cómo es en el mundo comunista, en países como Corea del Norte, China o Cuba? Efectivamente, lo dejamos porque hablamos de la persecución en el Islam, pero no todas las víctimas. Esos 350 millones de cristianos perseguidos en el mundo, discriminados, y ese 75% de muertos por causa de su fe, que son cristianos, precisamente no son solamente en el mundo islámico, ¿no? En Cuba hay que reconocer, lógicamente, que las cosas van mejorando para los cristianos, muy poquito a poco, ya no son los años 60 o 70 e incluso 80, pero hay un control muy férreo por parte del Estado, hay una discriminación absoluta de los ciudadanos que son cristianos frente a los que no lo son, y un control donde el gobierno se mete espía quién va a misa, qué dice el párroco en la homilía, qué actividades llevan a cabo las parroquias, etcétera, ¿no? Luego, si pasamos a China, las cosas están todavía peor, ¿no? Y se da el caso de que hay dos iglesias católicas. Está la iglesia oficial, la iglesia del Estado, que está dirigida y controlada por el Partido Comunista Chino, una iglesia católica dirigida a un partido comunista, ¿no? Es tremendo, ¿no? Muy interesante, ¿no? Pues esta iglesia del Partido Comunista, y por otro lado está la iglesia fiel a Roma, la iglesia fiel al Vaticano, que se le llama la iglesia clandestina, porque es obvio cuál es su situación, que está en la clandestinidad, en las catacumbas, ¿no? Y a los cuales se trata a esos cristianos como delincuentes y criminales. El problema es que ahora se ha llegado a un pacto en septiembre entre el Vaticano y el gobierno comunista, que muchos tildan de traición, ¿no? Por este pacto la Iglesia reconoce a esa iglesia cismática, en cierta forma reconoce a esa iglesia cismática y excomulgada, obliga a 7 obispos fieles a dimitir, a renunciar a sus cargos, para colocar a 7 obispos de la iglesia cismática comunista. Los futuros obispos serán nombrados por el Papa de esa nueva iglesia, de esa iglesia del Partido Comunista, serán nombrados por el Papa, pero con la terna que le presente el Partido Comunista, con lo cual, bueno, y por lo tanto habrá al final un control por parte de esa tiranía marxista, habrá un control de esa única iglesia, que es al final a lo que se tiende, ¿no? A que no haya esa división. Lo que pasa es que al final ganan los comunistas, que igual no sea lo mejor, ¿no? El arzobispo de Hong Kong lo ha definido como que Roma está entregando el rebaño en la boca de los lobos, ¿no? Por otro lado tenemos a Corea del Norte, que si el otro día estábamos hablando
mencionamos Pakistán como el peor lugar en el mundo islámico musulmán para vivir una vida cristiana. Si contamos todo el mundo, el peor lugar ni siquiera es Pakistán, es Corea del Norte, donde siendo católico calculamos que ha bajado de 50.000 a 3.000 desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora solo quedan 3.000 católicos que solo tienen dos destinos. Si están descubiertos, viven en campos de concentración, ellos, sus familiares, sus padres, sus abuelos y sus nietos, porque en Corea del Norte se va al campo de concentración con toda la línea familiar. Nacen los cristianos en Corea del Norte en los campos de concentración y si no han sido descubiertos viven literalmente en catacumbas, peor igual que en China. ¿Se podría decir entonces que la minoría cristiana es más perseguida en regímenes comunistas? Ese título, teniendo en cuenta que el comunismo persigue absolutamente todo lo que es diferente a él, hay muchas organizaciones, muchas ideas o muchas ideologías que pueden reclamar ese título, pero hablando de la religiosidad, de los movimientos religiosos, de las religiones, yo creo que sí, porque la izquierda tiene generalmente bastante condescendencia en determinados lugares con el Islam o con religiones orientales tradicionales, como puede ser en el Extremo Oriente, pero con el cristianismo nunca. Pues Bruno Navarro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Y nosotros nos despedimos ya, no hay tiempo para más, pero les dejamos con Tiempos Modernos y El Gato al Agua. Hasta mañana.